Bueno, ya llegando al final del tercer tema de los fundamentos de la fe, vamos a estar compartiendo en esta ocasión, tal como decía la última alabanza, acerca de la fidelidad de Dios. Así que para poder adentrarnos en este tema, quisiera hacerles una pregunta. ¿Con qué frecuencia ustedes o algunos de ustedes conocen a personas que siempre hacen exactamente lo que dicen que iban a hacer? Ese es el primer peldaño. Subamos un peldaño más en esta escalera. ¿Con cuánta frecuencia encuentran a alguien que hacen siempre exactamente lo que dicen que iban a hacer y cada vez lo hacen con tal minuciosidad, detalle y perfección que nunca ustedes se tienen que preocupar acerca de lo que ellos dijeron o acerca de lo que ellos hacen? Subamos otro peldaño. ¿Con cuánta frecuencia ustedes conocen a alguien que siempre hacen exactamente lo que dicen que iban a hacer y lo hacen con tal minuciosidad, detalle y perfección que nunca se tienen que preocupar acerca de lo que ellos dicen o hacen sin importar las circunstancias o cómo se sientan? Y siempre lo harán sin falta, sin cambios y sin excusas. Mucho silencio. Parece que nunca encontramos a alguien con esas características, ¿verdad? La fidelidad de Dios es aún otro de sus atributos, de sus perfecciones, que le separa evidentemente de las criaturas. Por otra parte, la fidelidad del hombre es y ha sido uno de los pecados más detestables y despreciables y prominentes a lo largo de la historia. Si uno se puede imaginar una característica detestable del hombre, es que ha sido infiel. Lo vemos allá expresado en el Salmo 78, les voy a leer desde el verso 5 al 8. Dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Aquí el autor, el nombre del autor es Asaf, describe a las generaciones anteriores de Israel como tercos, rebeldes, una generación cuyos espíritus no fueron fieles a Dios a pesar de haber experimentado tanta gracia, tanta misericordia, tantas maravillas. Estos se olvidaron rápidamente de todas las maravillas que Dios había hecho en el pasado y de la gracia y misericordia que hizo desbordar en sus vidas. En la superficie, la práctica religiosa y la práctica de los ritos religiosos se veía muy bien, pero Dios conocía sus corazones y veía que no había una resolución firme de parte de ellos de ser fieles a Dios. Vemos este pecado despreciable más tarde, años más tarde, siglos más tarde, cuando Oseas, el profeta menor, dice en el capítulo 6, verso 4, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la fidelidad o la lealtad de ustedes es como la nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El reino del norte, Efraín, el reino del sur, Judá, ¿verdad? Esta pregunta
parecen, no sé si a ustedes le parecen, pero a mí me parecen un poco raras, porque es como que Dios no sabe qué hacer, ¿verdad? Dice, ¿qué haré contigo, Efraín? Pareciera que Dios no supiera qué hacer, pero aquí lo que sucede es que Dios habla en un lenguaje humano para expresar lo absurdo, la terquedad, la insensatez de su pueblo. Y es que Dios, en su fidelidad, a veces usa este tipo de lenguaje para disciplinarlos. Es como que Él nos guía con su varo y su cayado para corregirnos de vuelta al camino. Y estas palabras, la verdad es que deberían atravesarnos. ¿Qué haré contigo? Y usted coloque su nombre al lado, ¿verdad? Deberían atravesarnos, porque ¿cuántas veces cada uno de nosotros, tal vez usted no, yo me considero que sí, cuántas veces he dicho, Señor, voy a hacer esto? A partir de este año voy a leer la Biblia todos los días, voy a cumplir con este plan de lectura. Llegó febrero y ya nada sucede. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, voy a orar cada mañana y cada noche? 3 días después, nunca fue. Señor, no me voy a faltar a ninguna reunión. Me comprometo que voy a estar allí. Por definición, la fidelidad es el atributo de Dios que habla de confiabilidad total. Lo opuesto a todo lo que es inconstante, variable, antojadizo, fluctuante. Entonces la fidelidad de Dios significa que por ser verdad, todo lo que dice y hace es cierto, es verdad. Esto significa que es totalmente confiable todo el tiempo. Él nunca miente, Él nunca falla, Él nunca olvida, Él nunca titubea, Él nunca cambia ni decepciona. Cuando hablamos de la fiabilidad de Dios, en las palabras de Samuel Pérez Millos, dice, es la perfección divina por la que Dios se mantiene siempre fiel, haciendo honor a sus determinaciones, siendo inamovible en todo propósito y cumpliendo todas sus promesas. Dios es fiel en todo, a un grado infinitamente perfecto. Este atributo, tal como los otros atributos que hemos visto hasta hoy día, también va entretejido con otros atributos, ¿verdad? Con otros elementos de las perfecciones de Dios. Y en este caso, la fidelidad de Dios va entretejido con la verdad, con su voluntad perfecta y con su santidad. La verdad es parte de la naturaleza de Dios. Dios es verdad, por lo tanto es incapaz de engaño. Él cumplirá todos sus compromisos, promesas y determinaciones y por lo tanto Él es digno de confianza. El libro de Números, capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Estas preguntas son hechas para recalcar el contraste de la falta de confianza y la fiabilidad de los hombres. Dios es totalmente digno de confianza, es inmutable, es inalterable en todas sus determinaciones, no cambia. Por lo tanto, todo lo que ha dicho se cumplirá. Y quisiera continuar con 3 aspectos acerca de la fidelidad de Dios. El primero es la constancia de la fidelidad de Dios. El segundo, Dios es fiel a su nombre y su carácter. Y en último lugar, Jesucristo es la evidencia final de la fidelidad de Dios. Por lo tanto, brevemente, la constancia de la fidelidad de Dios. Vemos en Romanos capítulo 3, versos 3 al 4. Dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Cuando consideramos nuestras vidas y pensamos en el justo pago que hemos merecido debido a nuestra infidelidad, debido a que hemos amado el pecado, debido a que hemos sido rebeldes,
y consideramos lo que hemos recibido de parte de Dios, y lo que hemos recibido de la salvación ha sido una tremenda gracia de parte de Dios, una gracia totalmente inmerecida. Hay algo que realmente no debemos olvidar, que aunque hemos sido libres y ya no vivimos en la condenación, el Señor nos salvó de la condenación y de la esclavitud del pecado, ya no somos esclavos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que todavía seguimos pecando, ¿verdad? De vez en cuando tropezamos, de modo que aún necesitamos de la gracia del Señor. La paga del pecado es muerte y continúa siendo de esa manera, aun cuando hemos abrazado la salvación. De modo que es la gracia del Señor la que aún nos sostiene, aun cuando hemos sido hechos libres. Pensemos por un momento. Debemos reconocer que si realmente la salvación dependiera de nosotros o dependiera de nuestras buenas obras, aun cuando hemos abrazado la salvación, estaríamos perdidos. Pero Dios no cambia. Él es fiel aun cuando hemos sido infieles. Él es inalterable en sus determinaciones, en su palabra, en todas sus promesas. Él no cambia y realmente Él no está sujeto a nuestras vacilaciones, a nuestras infidelidades. Él no depende de nosotros, ni de nuestros titubeos, fluctuaciones. Nuevamente el texto anterior dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueren infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Cuando fallamos, Dios no nos vuelve la espalda. Él sigue amándonos perfectamente con la misma gracia, pero eso no es debido a nosotros mismos, ni quienes somos, sino es debido a Jesucristo. Podemos disfrutar de su gracia y de su favor, aun cuando no lo merecemos. Debido al pacto que ha hecho, ¿verdad? En Salmos 119 y 138 dice, has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Recordemos que en el Salmo 119 existen por lo menos 8 palabras. Existen 8 palabras para expresar la palabra de Dios. Y los testimonios es una de ellas, ¿verdad? Está la palabra, los mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, su ley. Son 8 palabras en total. Por lo tanto, este verso podría perfectamente ser, podría decir perfectamente, has ordenado tu palabra con justicia y con suma fidelidad. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios en relación a su palabra, no solo hablamos del cumplimiento de sus promesas, lo cual normalmente nosotros percibimos como las promesas de Dios como algo bueno, ¿verdad? Nos gustaría pensar de que cuando hablamos de las promesas de Dios y que Él cumplirá sus promesas, quiere decir que vamos a ser bendecidos, que sus bendiciones nos alcanzarán, ¿verdad? De ahí prácticamente viene todo el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pero la palabra recoge numerosos ejemplos de su fidelidad en la ejecución de sus advertencias, de sus amenazas. Consideremos por un momento Deuteronomio 28, ¿verdad? Cuando habla acerca de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, son 14 versos que hablan de las consecuencias de la obediencia, 54 versos de las consecuencias de la desobediencia. Y tal vez es ahí, cuando consideramos nuestra lectura inicial hoy día de Deuteronomio 31, tal vez es ahí donde Dios hace alusión, cuando está hablando a Moisés acerca de que el pueblo se alejará de él. Y tal vez hace alusión a esa larga lista de consecuencias de desobediencia, la cual nosotros sabemos que hubo un cumplimiento severo en la vida de Israel, en la historia, ¿verdad? Dios cumple sus promesas, pero eso también significa que Él cumple sus advertencias, sus amenazas. Vemos eso en la vida de Faraón, lo vemos en la vida de Acán, y lo veremos algún día, cuando Jesucristo vuelva a juzgar. Dice Mateo 25,
Dice, reunirá delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Debemos realmente tomar con mucha seriedad las advertencias que están escritas en la Biblia, porque Dios es fiel. Todo esto Dios hará porque Él es fiel a su palabra. Es invariable, es inmutable en su fidelidad. Por lo tanto, Dios es constante, hay constancia de la fidelidad de Dios y Dios es fiel a su nombre y a su carácter. En 2 Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Me recuerdo que en algunas de las sesiones anteriores, nuestros segmentos anteriores, cuando hablamos del poder de Dios y de la omnipotencia de Dios, dijimos de que Dios no podía mentir, ¿verdad? Porque eso iría en contra de su carácter, de su esencia, ¿verdad? De su santidad. Dijimos también que Dios no podía amar el pecado. Definitivamente eso también iría en contra de su santidad y su carácter. Bueno, en este caso, ser fluctuante en cuanto a sus promesas y a sus determinaciones también iría en contra de su carácter. Y si Dios es variable y no fuera fiel, entonces tampoco podría ser Dios. Esta es aún una prueba más, la cual muestra que aunque sus hijos caigan o tropiecen, esto no cambia quién es Dios. Él permanece fiel. Y esto no significa que podamos tomar livianamente nuestro caminar con Dios. Esto no significa que la fidelidad de Dios no es una licencia para que podamos pecar deliberadamente. Al final debería impulsarnos a ser más humildes y a ser más agradecidos. Pero aquellos que no pertenecen a Dios van a encontrar en la fidelidad de Dios una razón para ir a revolcarse en el lodo. Porque el lodo es su ambiente. El lodo, revolcarse en el lodo, va de la mano e encaja con su naturaleza, ¿verdad? El cristiano, sin embargo, aunque peque, y todos pecamos, jamás se sentirá cómodo en el lodo. Tal vez va a pecar por un tiempo, pero jamás se va a sentir cómodo en el lodo y va a sentir un gran pesar por haber traicionado al Señor y se va a arrepentir. Esto debería impulsarnos a pedir fortaleza en nuestra determinación de serle fiel a Dios. Por otra parte, uno de los aspectos más notorios, probablemente ustedes han escuchado, algunos de ustedes, y han sido tal vez testigos en cuanto a personas que profesan ser cristianos, pero que muestran ser infieles y hipócritas, arrastrando el nombre del Señor por el lodo. Lo triste es de que muchos observan esta hipocresía y les desanima o pierden cualquier interés en el Evangelio o en el Señor Jesús. En todo esto, la infidelidad del hombre no refuta, ni cancela, ni niega el carácter fiel de Dios. Por lo tanto, tenemos la constancia de la fidelidad de Dios. Tenemos, en segundo lugar, Dios es fiel a su nombre y su carácter. Y en tercer lugar, Jesucristo es la evidencia final de la fidelidad de Dios. En Hechos, capítulo 13, verso 32-33, dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. En Cristo, Dios ha mostrado su fidelidad por lo menos en 4 puntos. En su encarnación, en su obediencia, en su expiación y en su resurrección.
en su encarnación. Dios cumple su promesa de enviar a un Salvador. Cristo es el cumplimiento de la promesa mesiánica que comenzó allá en Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Y aquí tenemos Dios cumpliendo su promesa, la cual había sido esperada por tanto tiempo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Dios cumple su promesa de enviar al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, en su obediencia. Dios ha demostrado su fidelidad en su obediencia. Cristo vivió una vida de fidelidad absoluta y perfecta, una vida que usted ni yo jamás habríamos podido cumplir, ni en 1.000.000 de años. En tercer lugar, Dios ha demostrado su fidelidad en su expiación. Aquí debemos considerar que Dios mismo, en su fidelidad, envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, cargando nuestro pecado, el justo por el injusto. Mediante su muerte, Dios satisface su justicia, manteniéndose fiel a su promesa, a su pacto y a su carácter. Y en último lugar, Dios ha demostrado su fidelidad en su resurrección. Dios confirma que su plan redentor ha sido cumplido y es seguro. Allá en su visión, en la visión de Juan, en el Apocalipsis, en el último libro de la vida, de la Biblia, en su visión de la segunda venida de Cristo, el apóstol Juan le describe de esta manera: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces, cuando tú escuchas a alguien quien amargamente diga que no conoce a nadie de quien se puede decir que, no importando las circunstancias ni cómo se sienta, que siempre harán exactamente lo que dicen que iban a hacer, con la misma minuciosidad, detalle y perfección, y que nunca tendrías que preocuparte de lo que digan y hagan, porque sabe que si lo dicen, efectivamente lo harán sin falta, sin cambio, sin excusas, y diga que definitivamente ese tipo de persona no existe. ¿Qué vas a decir tú? ¿Conoces a alguien que sea tan fiel, tan constante, tan invariable, inalterable en todas sus determinaciones, en todas sus promesas, y en quien se pueda confiar en él en todo tiempo? ¿Conoces a alguien así? ¿Has puesto tu confianza en aquel que es fiel y verdadero? ¿Has puesto tu confianza en Jesucristo? Dios es fiel y la verdad es que nadie que ha puesto su confianza en Él lo ha hecho en vano. Porque el fundamento de nuestra confianza no está anclado en nosotros mismos, está anclado en el carácter de Dios. La fidelidad de Dios nos debería impulsar a amar más a Dios. Nos debería impulsar a alejarnos lo más posible del pecado. Debería impulsarnos a arrojarnos a los pies de Cristo cada vez que seamos infieles, cada vez que tropezamos y cada vez que no sepamos por qué está sucediendo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Cuando vienen esos momentos en que es lo inevitable sucede, esos eventos que nadie los invita. Cuando vienen esos momentos en que decimos, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué ahora me está sucediendo esto? Consideremos al Señor, quien es fiel y verdadero. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Que el Señor les bendiga. Y bueno, ahora vamos a pasar a 5 o 10 minutos, un break, y después volvemos para el último segmento. Gracias.